En los últimos días hemos conocido los datos de exportación del mes de marzo y ya se nota la caída de las ventas internacionales por el parón económico de la pandemia. Vamos a analizar este asunto con el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida. Buenas tardes, señor de Margarida. Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Ustedes han presentado recientemente un informe sobre las exportaciones en Castilla y León que se contraen, ¿no? ¿Puede ser esa la principal conclusión? Sí, la verdad es que sí. Bueno, el informe que hemos presentado se basa sobre la información del año 2019, pero que es muy representativa para saber exactamente cómo es el impacto a través de la COVID-19. Las exportaciones iban disminuyendo, había una desaceleración económica desde finales del 17 y eso es muy importante que lo tengamos presente. Cuando llega la COVID ya había una desaceleración de la economía mundial, también de Castilla y León evidentemente, y las exportaciones estaban minorando de alguna forma. El saldo de exportación era positivo, pero las exportaciones iban minorando. Cuando llega la COVID 2019, pues nos encontramos con un parón generalizado de toda la actividad, prácticamente de toda la actividad. Había dos sectores fundamentalmente que estaban, digamos, produciendo, que era el sector primario, el alimentario, evidentemente, y el sanitario, de alguna de las formas, y lo que era el mantenimiento de esos dos grandes sectores. En esos momentos nos encontramos con una realidad muy importante de que las producciones se paran, no se fabrica y tiene que llegar el gobierno a poder estabilizar de alguna forma todo lo que había en estos momentos. Lo primordial era que el tejido productivo no se perdiera y que el empleo se permaneciera indemne de alguna forma para que no se perdiera ningún puesto de trabajo. Las exportaciones se paran completamente y ahora tenemos un problema sumamente importante en la reactivación, que parece que empezamos a funcionar, pero no todos estamos funcionando al mismo ritmo. No es el mismo ritmo el que está funcionando, cómo funciona Francia, a cómo funciona Italia o cómo funciona Alemania. Tenemos que tener en cuenta que nuestras exportaciones, más del 70% van a Europa. Teníamos unas exportaciones muy estables, no había altibajos. Pero en este momento con la COVID tenemos una problemática porque cuando nosotros empecemos a fabricar, tiene que el resto de países donde van nuestras exportaciones que recibir. Y si no hay una actividad económica funcionando al mismo ritmo que nosotros, pues nuestras exportaciones no se van a poder hacer. Vamos a tener, hablando desde el punto de vista empresarial y exportador, que cambiar un poco de mentalidad, ¿no? No vamos a volver al mismo escenario, el escenario es completamente diferente. No, yo creo que las personas creo, no sé, por ahora hay que dejar funcionar unos meses y sobre todo este año y parte del que viene a ver cómo nos asentamos. Pero sí que esta pandemia nos ha hecho pensar en dos facetas, ¿no? La deslocalización famosa de nuestros sistemas de producción, parte de nuestros sistemas de producción han ido, no nuestra producción completa, pero sí partes de nuestra cadena de valor han ido a parar a China, por ejemplo, que fabricaba parte de nuestro producto, una parte importante. Se traían los productos semielaborados desde China y se complementaba o se terminaba la producción aquí, en Castilla y León, y después se vendía o se exportaba en alguna cosa. Claro, nos hemos encontrado con un cambio muy importante porque China se paró, nosotros no teníamos los productos para poder fabricar lo nuestro, en este momento nosotros podemos fabricar, pero no está al mismo ritmo China, entonces el concepto de globalización ha cambiado. ¿Y por dónde tiene que ir ahora esa globalización? Yo creo que tenemos que ser autosuficientes, fíjate, tenemos que mirar... Pero no autocráticos, ¿no? Como no, eso está claro, no. En aquella época. Pero, por ejemplo, lo que sí que es cierto es que, de alguna forma, tenemos lo hemos visto con el tema sanitario. No teníamos mascarillas, ni estábamos produciendo todo lo que necesitamos en el sistema sanitario. Entonces, tenemos un verdadero problema. Hemos tenido que ir a comprarlo fuera cuando lo podíamos estar produciendo nosotros mismos. Entonces, yo creo que el sistema en estos momentos ha quedado definido en que tenemos que tener primero un buen sistema sanitario que cubra la salud, es fundamentalmente, y después la subsistencia de la ciudadanía. La subsistencia es el sector primario, fundamentalmente, porque todo lo demás son complementos, ¿no? Son lujos o disposiciones que pueda tener el ciudadano en un momento determinado. Yo creo que si los territorios, en este caso Castilla y León, garantiza la sanidad y garantiza su alimentación, fundamentalmente, el resto puede ser complementario. Yo creo que ha habido un cambio de mentalidad en el que nuestras cadenas de producción tenemos que ser autosuficientes en ellas y que tenemos de alguna forma que hacerlo nosotros mismos, en la medida de lo posible. Claro, porque al final tampoco se puede cerrar las fronteras, si no tampoco no funcionaría ninguno, ¿no? Sí. Va a ser otro concepto de exportación. Sí, yo creo que la fábrica era a nivel mundial y ahora la fábrica va a ser mucho más a nivel local.
Llamamos local puede ser Europa, evidentemente el continente europeo no tiene por qué ser solamente Castilla y León, sino centrarnos en la Unión Europea y que sea, digamos, que la producción que se había deslocalizado a países asiáticos vuelva otra vez en parte o en la mayor parte que puede ser. Pero eso aquí. también puede tener una contrapartida para nosotros, hablando en el caso de Castilla y León, esa relocalización nosotros también la podemos padecer. Estábamos pensando que esta semana se va a conocer el futuro de Renault. No estoy hablando de países, estoy hablando de continentes, estoy hablando de fuerzas económicas. En este momento tenemos tres grandes fuerzas económicas. Tenemos Asia, que es una gran potencia, tenemos Estados Unidos también, estoy hablando como grandes, ¿no? Rusia evidentemente está ahí, pero tenemos la Unión Europea y tenemos que mirar como un concepto de fuerza económica y social y política, evidentemente. Y tenemos que protegernos entre nosotros mismos, no hacernos, si se me permite la puñeta, entre nosotros mismos, si se me permite la expresión. Pero Europa también tiene que aclarar un poco su camino, ¿no? Ese plan de reconstrucción. Sí, vamos a ver. El problema que ha habido aquí inicialmente es que cuando en marzo empieza en la pandemia, ha habido un descontrol completo. Porque cada país iba un poco por libre, no sabía, también venían cosas muy rápidas y no sabías muy bien cómo reaccionar. Sí que es cierto que el gobierno español tuvo la gran idea de los ERTEs porque estabilizó de alguna forma lo más importante, con independencia después de las ayudas sociales, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente era el trabajo, que son las empresas, ¿no? En definitiva. Pero lo que sí que es cierto es que Europa tardó demasiado, y yo creo que sigue tardando demasiado, en tomar las riendas de hacer algo coordinado y al unísono en todos los países de la Unión Europea. No dijo las directrices que se tenían que ir haciendo al mismo tiempo. No sé, España hacía unas directrices, Francia hacía otras, bueno, Inglaterra no, pero vamos, Alemania hacía otras, ¿no? Y entonces llegaba un momento en que había contradicciones. Y claro, si tú vas a ayudar a un continente, a una Unión Europea en este caso, tienes que hacerlo al unísono, tienes que hacerlo al mismo tiempo, porque no puede haber desfases entre unos y otros, porque nos ha tocado a todos por igual, a unos más en un momento determinado y a otros menos, ¿no? Y mucho menos hacer diferenciaciones entre norte, sur y centro, porque estamos en una idea que si esto no responde como tiene que responder, ¿para qué nos sirve la Unión Europea, en definitiva? Entonces es sumamente importante de que la Unión Europea estabilice y determine que los países que conformamos, los 27 países, vamos a una y que tenemos que hacer un bloque unánime frente al resto del mundo, no frente a los países que estamos unos con respecto a otros o al norte con respecto al sur, sino frente al resto del mundo. Y si tenemos eso claro, digamos que la reactivación tan famosa que estamos teniendo ahora tendrá su sentido. Una última pregunta, que ya llegamos al final, que está sobre la mesa, se van a conocer también los planes europeos, ¿qué se va a pedir a cambio? ¿Planea otra vez la sombra del rescate? ¿Va a haber rescate a España? Pues no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que el gasto que tiene que tener España, hay que saber cualquier país, no solamente España, tiene que diferenciarse bien lo que es el presupuesto necesario para combatir la COVID, que es momentánea, es temporal, y el presupuesto necesario para seguir funcionando normalmente el país, que eso es el presupuesto del Estado, lo que hasta antes del marzo era lo que íbamos a aprobar, ¿no? Ahora se ha desvirtuado todo, pero no podemos juntar todo en los mismos sacos. Una cosa son las ayudas que me van a dar y el gasto que voy a tener para afrontar y reactivar la economía post-COVID, y otra cosa es el funcionamiento normal del país y cómo tiene con todas sus estructuras, reestructuraciones y cómo tiene que afrontar el futuro, ¿de acuerdo? No se puede juntar. Una cosa está clara, yo si recibo dinero tengo que cumplir unas normas o por lo menos unas directrices. No se puede recibir dinero por recibir. Un préstamo, cuando pedimos un préstamo al consumo, tenemos que cumplir unas normas, ¿no? De garantías, avales y después de un buen funcionamiento de la familia para poder pagar y devolver ese préstamo. Pues eso es lo mismo que tienen que hacer cada uno de los estados, pero diferenciando claramente, sin juntar en la misma bolsa, lo que es gasto sanitario o post-COVID, vamos a llamarlo así, a lo que es el funcionamiento normal. Y en el funcionamiento normal tenemos que tener unos gastos muy coherentes, con mucho sentido común, porque al final vamos a tener que echar manos de ellos para poder cubrir el resto de gastos. Pero nos quedamos con esa diferenciación entre los fondos necesarios para la coyuntura, para la necesidad urgente y otra lo que es estructural. Muchas gracias, señor Margarida, por haber estado con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Muchas gracias. Gracias.